Buenas tardes. Yo directamente me gustaría empezar con música. Y me gustaría empezar con música, espero que se oiga bien, porque después de preparar durante mucho tiempo esta conferencia, creo que lo primero que tengo que pedir es disculpas y tengo que hacerme perdonar. Entonces, creo que la música puede ser un gran vehículo para pedir este perdón, ¿verdad? Lo que están oyendo es una composición de Benjamin Simao, hecha con una reproducción exacta de un aulos griego que se conserva en el Museo del Louvre, ¿verdad? Yo, por lo que oigo, va más allá de la música pentatónica, hay algún tono que se escapa de ello, pero me parecía que intentar reproducir este sonido de cómo sonaría una flauta griega, dado que vamos a hacer referencia a la mitología, era un buen marco. Al mismo tiempo están viendo pasar las imágenes que van a componer la conferencia o la charla o la conversación que vamos a tener a continuación. Siempre me ha gustado soñar con esta idea que, como en las novelas de Truman Capote, como en La sangre fría, ¿verdad?, en las primeras páginas decir quién es el asesino y luego tener el valor de intentar a través de la trama seguir captando al público, porque lo importante no es la trama, lo importante, quiero decir, es la trama, no es tanto identificar a un culpable. Quiero agradecer, por tanto, con este fondo, a los amigos del Museo del Prado, sobre todo a Nuria de Miguel y a los organizadores de estas conferencias, a Estrella, ¿verdad?, y a Susana Maraval y a todos los demás, pues que me han invitado una vez más a estar en esta tribuna. Es una tribuna en la que me siento muy cómodo. Y Alberto Pancorbo, ¿verdad?, no te podía olvidar. Cuando empezaba, se veía venir en el horizonte la celebración del año Picasso. Una editorial contactó conmigo y yo a su vez estaba deseando que una editorial contactara conmigo porque tenía en mente un libro sobre Picasso. Y cuando el de la editorial me dijo, bueno, ¿y su destinatario, su narratario, quién sería? ¿Serían sus alumnos? ¿Serían otros profesionales? Digo, no, yo si escribo un libro sobre Picasso, ese libro sobre Picasso está dedicado a las personas que asisten a las conferencias de los amigos del Museo del Prado y de los amigos del Reina Sofía. Creo que son el público, el verdadero público del arte y de la cultura artística en España y que a ellos nos debemos. Y me gusta mucho este papel que desempeño, o que yo me creo que desempeño, porque todo es ficción, ¿verdad?, de haber sido alguien muy vinculado al Museo Reina Sofía. Soy el comisario de la exposición Picasso 1906, que era el Reina Sofía por la conmemoración Picasso, y sin embargo estar en esta tribuna de los amigos del Museo del Prado hablando de Picasso. Yo espero que en algo que se recorre en una maravillosa calle de un lugar a otro, espero que la cultura española, con respecto a Picasso, con respecto a los museos, en Madrid y en donde sea, se empiece a entender que no se le pueden poner puertas al campo y que hay grandes artistas que pertenecen al lugar donde tengan que estar y se acabó. Y que, por lo tanto, pues así tendrían que ser las cosas y así tendría que ser, sobre todo al hablar de Picasso. Pero sobre todo ocurre, y que porque era por esto por lo que quería pedir un poco de disculpas, o me siento en la obligación de pedirlas, que cuando me llamó Alberto para hablarme de este ciclo, yo dije inmediatamente que sí. No, ya me da miedo mi relación con Alberto porque soy incapaz de decirle que no a nada y a veces uno está saturado de trabajo. Cuando me dijo que si quería hablar de Picasso y la pintura mitológica, pues creo que tardé una fracción de segundo en decir que sí, me ilusionaba mucho hacerlo. Pero entonces me puse a repasar conferencias que había dado en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en otros sitios, cosas hechas en la red, ¿no?, para no repetirme. Y me di cuenta con horror que me iba a ser imposible no repetirme, porque me di cuenta de una cosa que Alberto había hecho que catalizara y que yo no había tenido en mente, que es que en Picasso todo es mitología. ¿Cuántas veces mi queridísima Estrella de Diego y admiradísima Estrella de Diego ha repetido la palabra mitología a lo largo, ¿verdad?, de su exposición? Y sobre todo la ha repetido en los contextos que tienen que ser, la alusión de Picasso a la mitología, la alusión de Picasso a la pintura de tema mitológico y el propio Picasso como mitología. Y por eso el título, Mitologías, ¿no?, porque es muy difícil separar estos tres ámbitos, ¿verdad?, y es casi imposible poder hacerlo. Y bueno,
yo lo único que espero es poder decir algo que a aquellos que han podido seguir otras conferencias u otras charlas, pues les resulte nuevo, sino que les resulte una manera de volver a visitar a Picasso a través de este enfoque que da su relación con la mitología y agradecer a Alberto, que me ha hecho caer en la cuenta de que todo en Picasso es mitológico, ¿no? Y a los amigos del Reina Sofía también, y que por lo tanto eso es lo que al fin y al cabo, pues define al propio Picasso. Tanto lo define a Picasso que cuando Picasso tuvo el 4 de mayo de 1936 la oportunidad de decir cuáles eran sus verdaderos orígenes, Picasso se dio a sí mismo un origen mitológico. Fíjense que este texto de Picasso, que conocemos hoy por el nombre Parlambeau, es decir, en harapos, ¿no? Es un texto que está escrito pocos meses antes de que estalle la Guerra Civil, en un momento en el que en Francia el Frente Popular está realmente, bueno, ha conquistado el poder, pero está amenazado. Es un momento socialmente terrible. Normalmente no se relaciona a Picasso con la vida cotidiana, con la vida diaria, con los sucesos políticos. Normalmente se ve a Picasso porque él mismo lo promovió dentro de un laberinto en el que parece que solo existen sus mujeres, sus amantes, sus modelos, ¿verdad? Y que no salía de ahí. Sin embargo, yo estoy convencido que es totalmente al revés. Que este discurso que la historiografía ha trazado lo que quiere es encubrir el miedo de Picasso al encuentro con la verdad y el miedo de toda una sociedad al encuentro con la verdad que está sobredeterminada siempre por las circunstancias históricas y políticas. Picasso tenía una gran capacidad para prever lo que podía ocurrir, tenía presentimientos y entonces sabía que algo iba a ocurrir y en este texto del 4 de mayo de 1936 describe sus orígenes. Ha sido un texto que ha sido muy difícil de traducir. Le dediqué mucho tiempo a la traducción de este texto. Tiene una caligrafía difícil. Y miren, hay una transcripción mecanográfica realizada por alguien, yo pienso que por Sabartés, pero en fin, que no dice lo mismo que leemos en el manuscrito. Las ediciones de los textos de Picasso se han basado no en los manuscritos de Picasso, sino en los mecanoscritos de Picasso. Y a su vez, estos mecanoscritos luego han sido vertidos a lengua francesa, en la que están la mayoría de español, y han sido traducidos al inglés, con lo cual hay una traslación de textos, ¿verdad?, que se acaba perdiendo el sentido. Hay algo que siempre se pierde en estos textos, que es la lengua vernacular de Picasso, la lengua materna de Picasso, los giros idiomáticos que unen a Picasso con sus orígenes en el sur de España, ¿verdad? Y una caligrafía de Picasso que no acababa nunca de escribir bien en francés, como no acabó nunca de hablar bien francés, o lo habló con mucho acento, y que gracias a que Jessica Jacques y Andrew Lamichel han de nuevo estudiado estos textos y se han dado cuenta de que las transcripciones que había de él eran erróneas y que la transcripción que yo proponía podía ser la acertada, pues he descansado. Y he visto que con la autoridad de Jessica y Andrew Lab, pues yo ya estaba, ¿verdad?, tranquilo. Claro, los textos cambian mucho de sentido. Aquí tienen el mecanoscrito, el texto original, algunas de las palabras como ne, con dos es o con una e, pero en fin. No me voy a dedicar a la traductología de Picasso en este momento, de este texto. Este es el fragmento que nos interesa. Y este sería el texto en francés, diríamos, destacado del resto. Tampoco les voy a aburrir con todo esto, ¿verdad?, que estamos contando. O que les estoy contando con respecto a los problemas de traductología, grafología, transcripción de la obra de Picasso. En definitiva, la traducción del texto que se acepta hoy, piensen, por ejemplo, que el término eau de vie, que utiliza Picasso, siempre ha sido traducido como agua de vida. Eso en castizo es aguardiente, no es otra cosa. Piensen que, por ejemplo, cuando dicen los percheles, pues los editores del texto dicen, pues se supone que esto es un barrio inventado en Málaga, o se supone que es un barrio de mala fama en Málaga, es un barrio de Málaga, no es algo, ¿verdad?, que no exista o que se pueda ser, diríamos, proscrito de alguna manera, sino es todo lo contrario. Los percheles que vamos a citar es el barrio en el que Cervantes dice en el Quijote: todo caballero español que pretenda serlo, si no acude a Málaga en los percheles, en Cádiz en el barrio de la Viña, etcétera, no podrá serlo, porque no conocerá el origen de la cultura popular de nuestros reinos. Y así siguió siendo. Y por lo tanto este texto a mí me sorprendía cuando cayó en mis manos y lo quise traducir, lo que decía.
Dice, he aquí la historia. Yo nací de un padre blanco y de una copita de aguardiente andaluz. Nací de la niña de una madre soltera de 15 años, nacida en Málaga, en Los Percheles, el hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines, con los dientes había arrancado de sus manos las rejas de la jaula que aprisionaba al pueblo. Bien, tanta es la importancia diríamos, del texto que es de su traducción, que un conocido mío de Málaga, con el que coincido a veces cuando voy a tomar alguna copa, me había pedido que si venía al Museo del Prado y que si hiciera la frase que él, como ha querido grabarla para unos podcasts de una emisora de radio realizados por Esther Luque y Nieves Egea, lo pusiera. Y yo también en alguna medida lo estaba pensando. Y creo que tal como él lo entona, realmente es formidable el texto. He aquí la historia. Yo he nacido de un padre blanco y de una copita de aguardiente andaluza. Yo he nacido de una madre, hija, de una hija de 15 años, nacida en Málaga, en Los Percheles. El hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines. Bueno, quizás ustedes lo pueden entender o no, lo que puede significar para los que vivimos en el sur, pues este reconocimiento por parte de Picasso de su propio origen y de la importancia que su origen tenía. Para nosotros es realmente importante, sobre todo cuando este texto ha sido mal traducido. Pero Picasso dice, yo nací de un padre blanco, el hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines. Y aquí viene la relación de Picasso con la mitología en algo que luego voy a llamar la mitología delirante, o debería decir la interpretación delirante de la mitología en Picasso. Me tienen ustedes que aceptar algo para lo que no tengo demostración. Antes me decía Alberto que le encantan mis conferencias porque me lo invento todo. Probablemente sea verdad, pero si no nevero, aspetto que sea ben trovato. Este padre blanco, ese hermoso toro que lo engendró y que tiene la frente coronada de jazmines, yo creo que es el dios Zeus en el rastro de Europa, en el famoso cuadro de Tiziano, que salió de España y que se conservó, sin embargo, en una copia de Rubens, que está aquí en el Museo del Prado. Conociendo esto en Picasso, lo que estamos es asistiendo a que él se dio a sí mismo un origen mitológico, pensando que era hijo del mismísimo dios Zeus. Eso sí, transformado en toro y coronado en su frente con jazmines. Como saben ustedes, los jazmines también ocurre en Túnez, también ocurre en el Líbano. No hay ningún rasgo identitario que sea solo de un lugar, pero como saben ustedes, los jazmines son algo así como la flor oficial de Málaga, ¿verdad? Las flores de jazmines que se venden en biznagas por la calle en verano, pues es algo que tiene un rasgo de cultura vernacular y por lo tanto creo que a Picasso esto no le resultaba del todo ajeno. Sin embargo, el ser el hijo del dios Zeus y en el rastro de Europa, pues convertía a Picasso directamente en aquello que quería ser, el Minotauro, y por lo tanto justificaba su propio origen de esta manera. Yo creo que sobre el rastro de Europa se ha escrito mucho y se ha dicho mucho, sobre todo últimamente. Yo no voy a entrar en este terreno, creo que incluso en una maravillosa exposición que hizo este museo se excedió un poco a sí mismo y como no está Falomir me voy a permitir hacer una crítica, ¿verdad? Justificando lo que no necesita justificación. Estamos en el terreno mítico, cuando Europa, ¿verdad?, blande su vestidura al aire, su vestidura roja, quiere decir que está de acuerdo con esto que llamamos su rapto. No quiere decir otra cosa. Zeus se disfraza de toro y es Europa la que va a buscarlo, la que se fascina con los cuernos del toro, la que se fascina con la testuz del toro. No quiero meterme en camisa de 11 varas, ni quiero no acudir al tema en el que estamos, pero sí quiero hacer ver desde el principio algo que va a ser mi conclusión. Donde falla logos, está mitos. Donde falla el logo, está lo mitológico. Y estamos en el terreno de lo mitológico, no estamos en el terreno de la racionalidad, ni en el terreno de la moralidad surgida en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que establece unas determinadas pautas de comportamientos. Estamos en un territorio en el que lo que no es posible se hace posible mediante un tipo de contacto entre subjetividades que no obedecen a un orden lógico.
ni obedecen a un sistema que sea estrictamente racional, aunque tampoco es irracional. Picasso se autorretrató a sí mismo como Minotauro, pero llegó incluso a más lejos que eso. Picasso es de los pocos artistas, junto con Alberto Durero, que se representó a sí mismo desnudo a lo largo de toda su trayectoria. La fisonomía de este Minotauro, que luego sería incluido en la Suite Volar, corresponde bastante con la fisonomía del propio cuerpo de Picasso. Y como ven, es un Minotauro en el que la presencia de los fálicos se acentúa en 3 niveles: la representación de la propia genitalidad, el blandir un puñal iniesto y tifálico, podríamos decir, y el rostro de toro que tiene el Minotauro. Es un toro evidentemente guapo, ¿verdad?, pero que al mismo tiempo tiene un cuello que sobresale demasiado con respecto a lo que sería la forma natural del cuello del animal, dándole un tercer pronunciamiento fálico. Desde luego estoy con François Gang, que dice que lo que simboliza el rastro de Europa es la idea del paso de una sociedad matriarcal a una sociedad patriarcal, y que todo lo que tiene que ver con la representación del Minotauro en la época contemporánea tiene que ver con la crisis de la propia patriarcalidad. No tanto con su afirmación, sino con la idea de que esa patriarcalidad, por mucho que se represente a sí misma, está empezando a ser cuestionada. Pero al mismo tiempo que en Picasso late todo este asunto que ahora revisaremos, hay otro que no quiero dejar olvidar con respecto a la frase en la que Picasso se cita a sí mismo con un origen mitológico. Picasso nace de un padre blanco, que es un toro que tiene la frente coronada de jazmines, que podría ser el dios Zeus en el rastro de Europa, pero al mismo tiempo en el barrio de los Percheles. Es curioso, siempre se dice que a Picasso le puede venir su afición al arte por el apellido italiano de su madre. Se olvida que su padre fue un catedrático de dibujo y pintura, que llegó a lo más alto en su carrera como profesor, que era ser profesor en la Loncha, en Barcelona. La madre de Picasso, a pesar de su apellido italiano, era la 4ª generación de la familia que vivía en Málaga, estaba totalmente malagueñizada y había nacido en los Percheles, y se dedicaba, como reza en la frase, al embalaje de aguardiente de Ojén para la exportación. Y por lo tanto era alguien profundamente enraizado en la cultura popular. Al contrario de lo que se piensa, y no le voy a aburrir mucho con esta genealogía de Picasso, pero es que simplemente tengo que situarla para poder situar el tema de la mitología en Picasso, la madre de Picasso, como su abuela, suponen para él la relación con la cultura popular, a pesar del apellido italiano, de la cultura popular malagueña, del origen del flamenco, del origen de tantas cosas. Mientras que el padre, que era un señor alto, pelirrojo, elegante, que se encargaba de los trajes en Inglaterra, representa precisamente todo lo contrario. Hay que pensar que Picasso, al que estamos acostumbrados a ver como un tipo salvaje que de pronto irrumpe en París, y luego repetiré, Fernand Olivier, que es el gran personaje que se ha recuperado en esta conmemoración Picasso, a mi juicio, es un comentario atrevido, pero creo que se ha llegado a después de la exposición en París y demás, a ello dijo de Picasso: Picasso sera toujours à Paris un désaxé, es decir, una persona, alguien que no tiene eje, alguien que no puede situarse. Y por lo tanto, para Picasso, esta idea de alguien que no se terminaba de situar cuando era joven en París, luego trascendió a su propia imagen como un ser, diríamos, que provenía de un escenario primitivo, primigenio, más allá de la cultura. Piensen por un momento que el padre de Picasso no solo era catedrático de dibujo y composición, sino que un hermano del padre era un médico con el principal hospital que existía en Málaga en aquel momento de titular, y que el otro tío de Picasso era el director de la compañía de ferrocarriles a las que en un momento determinante de la historia de la cultura en España, de la historia política de España, el tío de Picasso tuvo la determinación de llamar ferrocarriles andaluces. No era muy habitual utilizar el término andaluz, pero en aquel momento, que es el momento de la Constitución de Antequera, la Constitución en la que por primera vez en España se reconocen los derechos igualitarios de las mujeres y que se habla de una España social, pues fue muy comentada, ¿verdad? Y por lo tanto la idea es una Constitución federal, y Andalucía empezaba a tener un reconocimiento como tal. He trazado esta imagen de Picasso para quizás quitar de algunas mentes, si es que existiera, y me perdonan si les digo cosas que ya conocen, la idea de Picasso como alguien que surge de un nivel
de la sociedad y que llega a París, de verdad, como un salvaje que tiene que situarse. Su origen es otro, pero parte de una dicotomía familiar una dicotomía muy establecida y muy diferenciada. Es decir, su padre pertenece a una clase media acomodada, culta, y su madre pertenece a las clases populares. Y esto marcó a Picasso para siempre. En la discusión con respecto a su padre y en la relación profunda con su madre. Picasso era físicamente idéntico a su madre. A veces hay fotos de la madre de Picasso junto a Picasso y es difícil distinguirlos a unos de otros. Siendo esto así, teniendo esta dicotomía, tenemos que tener en cuenta también que el Minotauro, aunque nos parece que está siempre situado en la historia de la pintura y de la cultura visual, no es así. En la historia de la cultura visual siempre el protagonista, salvo en algunas cerámicas griegas, salvo en alguna otra obra, es Teseo. Y siempre el protagonista de la historia es la muerte del Minotauro. No es el Minotauro en sí mismo como personaje. Y para Picasso la presencia del Minotauro fue tan importante que no solo llegó a decir aquello de si se unieran en el cielo todos los puntos que he recorrido formarían la imagen de un Minotauro, sino que además Picasso, que era muy aficionado a lo que hoy llamarían los jóvenes, o no ya tan jóvenes, el cosplay, siguió disfrazándose de Minotauro a lo largo de su vida y a todos los fotógrafos a los que se acercaban a él, les pedía, como en este caso Edward Quinn, o a Gigot Méliès, que le retrataran como Minotauro, puesto que era el personaje con el que se sentía identificado. Y al decir que era el personaje con el que se sentía identificado, estoy cayendo en una trampa del lenguaje normativo. No era el personaje con el que Picasso se sentía identificado, era él mismo. No necesitaba identificarse con un otro. Esa otridad estaba dentro del propio Picasso y tenía que ver con sus orígenes mitológicos. Cuando Picasso dice esto, podemos pensar que está en alguna medida refutando la propia figura paterna y que está negando la relación con su padre. Sin embargo, si leemos bien a Brassai en las conversaciones con Picasso, que quizás son las conversaciones que Picasso mantuvo con alguien de una manera más cercana, más íntima, más sincera, cuando Brassai saca el tema de su padre, Picasso le dice: mi padre está siempre presente en mi obra. Todo hombre barbado que pinto es siempre mi padre. Brassai se queda sorprendido, quiere seguir con el tema y Picasso no quiere seguir. Cuando Paul Schneider analizó la Minotauromaquia de Picasso, cayó en la cuenta de algo que resulta, viendo la obra, que es evidente: el parecido entre el hombre que sube la escalera, ¿verdad?, y el propio padre de Picasso en una foto conservada por la familia Picasso. Es decir, la Minotauromaquia, que ocurre en un lugar del Mediterráneo, que podría ser cualquier lugar del Mediterráneo, pero al poder ser cualquier lugar del Mediterráneo también puede ser Málaga, cosa que no hay ni un solo conocedor o estudioso de la obra que haya dicho, pero también podría serlo. Y si esa es la figura paterna y el padre pintaba palomas y las mujeres están en el palomar, la figura que ilumina no tiene por qué ser un amante de Picasso, tiene que ser simplemente alguien que tenga esa luz. Fíjense que luego el Minotauro que entra en escena parece que sostiene la testuz del toro, como si realmente estuviese haciendo un cosplay del personaje a pesar de todo. Y Picasso lo viene a situar de una manera definitiva con una especie de contrapartida del Rastro de Europa por Tiziano, que es la presencia de la mujer torero sobre el caballo. No sé si se dan cuenta que frente a los dos principios que hay contenidos en el Rastro de Europa, que luego veremos que aunque lo atribuimos dentro de un marco masculino y femenino, podrían ser masculino y masculino al mismo tiempo, puesto que la actitud de Europa es una actitud de euforia en su rapto, no es una actitud de resistencia. En el otro, el caballo y la mujer torero son dos posiciones de lo femenino que se encuadran a sí mismas y que en el caso de la mujer torero, aunque existieron muchas mujeres toreros en los años 30 y una murió precisamente en la Plaza de Toros de Málaga cuando Picasso realiza la Minotauromaquia, está repercutiendo en un principio de lo masculino-femenino que alude a una, no solo como dice Schneider, a la escena primordial, es decir, al momento en el que todos pensamos que hemos sido concebidos, sino a una presencia
de una figura femenina dominante y, por lo tanto, de una posible mujer fálica que organiza la escena en todo su contenido. Esto quiere decir que cuando Picasso reflexiona sobre la mitología, está reflexionando sobre la patriarcalidad, y es algo que de otra manera también hemos denunciado antes. Y de hecho, cuando Picasso vuelve a repetir la figura de la patriarcalidad en El hombre del cordero, en las primeras figuras que realiza, el personaje barbado, que según la propia teoría picasiana tendría que ser su padre, tiene la frente coronada de jazmines en los bocetos preparatorios del yeso que hoy se guarda en el Reina Sofía. Y lo que la mayoría de los historiadores están de acuerdo es que al realizar El hombre del cordero, Picasso está reproduciendo la imagen del Hermes Crióforo que se conserva en el Museo del Louvre y que alude precisamente a mitos que luego recogería el cristianismo y que se extenderían en un fenómeno warburgiano de Nachleben, ¿verdad? Como no ha existido, ¿verdad?, en la historia, repitiéndose en culturas, en tradiciones, en otras posibilidades, se repetiría pues, prácticamente hasta llegar a nosotros. Esto quiere decir que para Picasso la figura del dios Zeus tiene que ver tanto con la figura de lo que le transmite su padre, como del dios Zeus de la mitología que es capaz de transmutarse en toro. ¿Qué es lo que transmite el padre de Picasso a Picasso? Su virtuosismo como artista y sus conocimientos artísticos y su conocimiento de la mitología. Y por lo tanto, la relación con la patriarcalidad está aquí, situada en los rasgos que tienen que ver con lo que a Picasso va a definir más en su vida y en su obra, su propio virtuosismo como artista y el deslizarse en el mar de la mitología como elemento simbólico. A partir de ahí creo que Picasso conociera muy bien las metamorfosis de Ovidio y que llegara a ilustrarlas es interesante, pero que no lo explica todo, sino es que ha habido en él una formación previa que tiene que recuperar, como quien recupera algo del inconsciente. Picasso muchas veces realizó pinturas que tenían que ver directamente con temas mitológicos, como en este caso de Neso y de Yanira. Pero si pensamos en el peso de estas composiciones en su propia obra, pues son menores. Es decir, no hay una alusión directa a la mitología en Picasso, a no ser que esta alusión directa, a no ser que la alusión a la mitología se haga de maneras que necesitan de un vehículo de intercambios. El primer vehículo de intercambios que necesita Picasso, dicho en otros, diríamos, en otra manera de expresarse, en otro criterio epistemológico, Picasso va a utilizar siempre la mitología como significante y por lo tanto necesita recuperarla en el plano del significado, va a ser a través de la relación con los maestros antiguos o simplemente con los maestros. Pero ya esta relación con los maestros en Picasso se sitúa en el caso de Velázquez, por ejemplo, en 1901, y se sitúa a través de lo que podríamos llamar contemporáneamente la cita, o a través de lo que Derrida ha llamado la retranscripción, es decir, volver a escribir algo que está escrito por otro de otra manera. La relación con el Greco es prácticamente paralela, incluso es anterior a 1901 y luego se extiende por primera vez en la época azul. Sin embargo, la relación de Picasso con lo mitológico en sí, sin la evocación precisa de un maestro antiguo, tiene casi una fecha precisa de origen, 1905. Aquí Picasso no solo utiliza las reglas de la apropiación y de la cita, en este caso para citar a través de 3 campesinas holandesas realizadas en 1905, las 3 gracias, sino que utiliza algo que Robert Rosenblum, que pensó mucho sobre ese tema, ha llamado paráfrasis. Y es una palabra que no ha gustado en el mundo picasiano. Pierdés se queja de ella. Otros autores huyen de poder utilizarla, sobre todo porque en los términos de la retórica la paráfrasis no es exactamente lo que Rosenblum dice. La paráfrasis es decir, con palabras sencillas, algo que es más complicado. La paráfrasis en el caso de Picasso y la mitología viene a ser la conversión del elemento mitológico en una pintura de género. Y con ello cuadramos en el curso que estamos dando y en las palabras que antes Estrella ha ido trazando, sobre todo en el sentido de que no hay un esquema
preciso de en qué consiste cada género de la pintura de género, sino en una especie de colisión constante de cada uno de los géneros, en una hibridación constante de cada uno de los registros en los que la pintura se expresa. Y al mismo tiempo, esta cita de las tres gracias, o de las tres gracias, si pensamos que ya en Pompeya en el siglo I se encuentran representadas y que se pudo tener conocimiento de ello más o menos en la época en la que Picasso pudo trabajar, no creo que en 1905, pero con posterioridad sí, vemos que de nuevo estamos en un caso barburgiano de pervivencia, de Nachleben, de après-coup o de Nachtraligkeit, como quieran, de una posteriori, de algo que se sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. En un mundo teórico, quizás ya superado, pero que sigue siendo de mucha eficacia para nosotros, como pudiera ser el pensamiento psicoanalítico, la gran obsesión de Freud fue aquello que se repite. Al final, después de todo. Y fue recogida por Lacan de la misma manera. Es decir, ¿por qué repetimos siempre lo mismo a lo largo de nuestra vida, aunque seamos conscientes de que no queremos repetir lo que repetimos? Obviamente porque está vinculado a lo que se llama genuinamente trauma. Es decir, a algo que no cuadra. Un trauma no es que a uno le den un susto ni que uno tenga una mala experiencia en la vida. Un trauma es algo que simplemente no cuadra en el sujeto. Y no cuadra en el sujeto porque es algo que el sujeto no consigue, superar cuando adquiere el lenguaje. Lo traumático no es para nosotros la relación con nuestros padres, ni el complejo de Edipo, ni la relación con nuestros amigos, sino es cómo adquirimos el lenguaje. Y qué aspectos del lenguaje nos resultan imposibles de adquirir, porque el lenguaje es, aunque nos parezca natural, antinatural, y supone algo terrible que es el corte del flujo incesante del pensamiento. Y por lo tanto, diríamos, está situado en esa medida el trauma. Por lo tanto, si las tres gracias se han repetido incesantemente a lo largo de la historia del arte, no solo es el fenómeno que detectó Barbour, pero como Barbour al final de su vida se acercó a Freud en este planteamiento y como Didier Huberman nos ha recordado en tantos de sus libros, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con algún aspecto traumático que en alguna medida hay que superar o hay que mantener. En función de esto, y aunque voy muy deprisa, y luego si quieren en las preguntas aclaramos algo, voy a mantener una tesis. Creo que la referencia a la mitología se apodera de Picasso justo cuando la demanda de la modernidad se hace más exigente. Y aquí me acuerdo de una famosa frase de Gertrude Stein, que admiradísima estrella ha repetido en algunos de sus artículos en El País. Si ponen ustedes la frase en Google, aparece rápidamente Estrella en uno de sus artículos diciéndole cuando Alfred Barr le pide el famoso retrato de Picasso para el MoMA, y Stein le responde, ¿cómo que tiene usted un museo de arte y moderno? ¿Se puede ser museo y moderno al mismo tiempo? Pues ahora podemos nosotros hacer una paráfrasis sobre la frase de Stein y decir, ¿se puede ser mitológico y moderno al mismo tiempo? Evidentemente no. Y esa es la gran contradicción de Picasso en el origen de la modernidad. Y esto es más o menos lo que me gustaría contar de esta, diríamos, tesis en la que la referencia a la mitología comienza en Picasso precisamente a través de la paráfrasis en 1905. Fíjense que en 1905, cuando Picasso hace una paráfrasis de las tres gracias a través de las tres holandesas, está en un momento en el que es un reaccionario en el mundo de la pintura. Ha sido admitido en el círculo de los Stein porque Gertrude ha querido. Y bueno, en alguna medida porque Leo se ha fascinado de alguna pintura de Picasso que era como más moderna. Pero en realidad, si tenemos en cuenta que Matisse está exponiendo Madame Matisse con sombrero en 1905, la obra de Picasso, Las tres holandesas, está perdida en un camino que no tiene vía hacia la modernidad. Si pensamos que la propia Stein, si es verdad que está tan influida por el pensamiento de William James y su pragmatismo, no puede considerar, ¿verdad?, que diríamos lo metafórico sea algo que sea origen del arte. Para Stein lo más importante, además del, diríamos, la perturbación oral de la sintaxis, es lo pragmático en el texto, la referencia a datos concretos de lo existente. Y por lo tanto hay algo extraño en este acomodo de Picasso, en este ambiente y en estas circunstancias. Hay que decir, no obstante, que Matisse en 1906 también está por un instante en esta tesitura. Y en la alegría de vivir, las alusiones a las Venus anadiomenas o las alusiones a los tocadores de aulos
aparecen para representar el mito de una edad de oro que quizás se quiera recuperar. Pero sobre todo hay algo que me parece que es más interesante. En 1905, Picasso dibujó varias veces a Apollinaire leyendo o teniendo en la mano un periódico. Ese periódico era La Culture Physique, una de las primeras revistas de culturismo que se publicaron en Europa. Tamar Gar ha escrito sus famosos libros sobre el cuerpo y la modernidad y sobre el desnudo, teniendo en cuenta esta lectura de Picasso y de Apollinaire de una revista para culturistas. Lo que ocurría que en esta revista para culturistas, los propios culturistas estaban muy preocupados por el hecho de que se les tomara por seres banales que solo tenían músculo y no cerebro y que no tenían cultura. Y por lo tanto idearon algo, colocar artículos sobre arte, sobre cultura y sobre literatura en sus revistas y al mismo tiempo hacer posar a aquellos que ganaban premios de culturismo como si fueran esculturas antiguas. De tal manera que hubo una transmisión de las imágenes, y ya Salomón Reinach, que está codificando las imágenes en sus tratados, ¿verdad?, del mundo griego, a través de este tipo de revistas, en las que la referencia a la antigüedad tenía una paráfrasis en gimnastas musculados. Y por lo tanto era algo que pertenecía a la cultura popular independientemente de que Picasso lo utilizara. Pasaba lo mismo con la fotografía homoerótica. La fotografía homoerótica es anterior, sobre todo la obra de Wilhelm von Gleden, anterior un poco a este momento de 1905 que estamos tratando, pero es precisamente a principios de siglo, y recuerden el famoso texto de Roland Barthes sobre el asunto, ¿verdad?, cuando se pone de moda. Siempre se ha dicho, yo creo que hay que confirmar el dato, que una de las grandes colecciones de fotografías homoeróticas de von Gleden la tenía Alfonso XIII en el Palacio Real en Madrid. Es decir, era un tipo de fotografía que, aunque nos parezcan kitsch y que nos parezcan que los personajes que utiliza von Gleden para hacer sus representaciones son personajes, diríamos, que tienen una cierta connotación, ¿verdad?, de otro tipo, pues von Gleden utiliza a campesinos sicilianos y a niños pescadores sicilianos para hacerlos posar como si fueran dioses de la antigüedad y así vender sus fotos. Estamos en esta misma paráfrasis que es la que está interesado Picasso, pero de otro modo. Pasa lo mismo con la fotografía etnográfica de Fortier. Fortier, cuando recorre todo ese lugar de África que no tiene nombre, porque nunca la llamamos por su nombre, le decimos subsahariana, ¿verdad?, atendiendo al Sáhara y no tanto a que eso es un territorio verde, fértil, ¿verdad? África negra sería pues, un término que hoy en día sería políticamente incorrecto y que además no lo determina. África del oeste, pues tampoco, pero en fin, no sé. Pues, miren ustedes el mapa, miren dónde está Costa de Marfil y Senegal, pues por allí, ¿verdad?, hasta Nigeria. Pues cuando Fortier recorre todo este mundo y quiere hacer fotos que él considera etnográficas, tiene que hacer algo que nunca lo pensamos como tal, pero es que los nativos, los oriundos de estos lugares, nunca han posado para fotos. O si lo han hecho, pues de una manera ha sido muy esporádica y no saben cómo posar. Fortier quiere que sus fotografías sean comprensibles por parte de los europeos a los que se las dirige y los hace posar, de modo que resuman estereotipos de poses de la cultura visual de los museos europeos. Y esa cultura visual de los museos muchas veces está unida, ¿verdad?, a una cultura visual que tiene que ver con la representación de pintura mitológica. Y pasa lo mismo en los tratados, tanto en los tratados anatómicos como en los tratados etnográficos. Por ejemplo, el de Karl-Heinrich Straatz, en este caso el que he traído de Schönheit, de Weibellichten, es decir, la belleza de los cuerpos, ¿no?, la belleza de los cuerpos blancos, llega a decir Straatz en un vocabulario que a veces, ¿verdad?, hoy en día nos asusta, pues hace que cuando Straatz hace o recorre determinadas posibilidades de la anatomía, por ejemplo, en este caso de las mujeres, para intentar hallar un sistema de proporciones que sea natural y no inventado, las hace posar en forma de pose que tiene que ver con las representaciones de pintura mitológica de la antigüedad y que luego son recogidas por los lectores de estos tratados como si fueran poses naturales. Y está haciendo el mismo fenómeno de paráfrasis, de unir algo que tiene que ver con la vida cotidiana con la representación mitológica. A partir de aquí creo que entonces entendemos que la paráfrasis que está haciendo Picasso no es algo que esté aislada en él, sino que tiene un fondo inmediato en la cultura popular y en la información estética de su tiempo,
relacionada con la expansión de la fotografía y relacionada con la expansión de los medios de masas, pero que al mismo tiempo, indiscutiblemente, la paráfrasis picasiana tiene un maestro indiscutible en Velázquez. La idea de reacondicionar la historia mitológica a través de personajes que pudieran estar conectados con la cultura popular es un efecto retórico del barroco español. Antes, cuando se hablaba de la relación de Picasso con Madrid, pues aquí está. Y creo que esto sería de una mayor trascendencia de lo que se supone, aunque si luego quieren, pues volvemos a recoger el tema. Pero es precisamente en este momento de la fundación de la modernidad cuando la paráfrasis de los mitológicos se va a hacer muy poderosa en Picasso. He traído algunos ejemplos. El proyecto que estoy realizando para la celebración Picasso me nubla la vista y me nubla la capacidad de atender a otros lugares. Y sé que esto lo repito y sé que esto siempre, ¿verdad?, me viene. Pero yo prefiero ser sincero y repetirme que intentar elaborar un discurso que sea falto de sinceridad, pero que pretenda una originalidad ficticia. Creo que hay todo un momento en la obra de Picasso que comienza con la representación de este muchacho conduciendo a un caballo, que ahora mismo está en el MoMA, en la primavera, quizás a finales del invierno de 1906, y que es una pintura que se relaciona con el abrevadero, otro tema de Picasso, que como Anthony Bland y Phoebe Poole mostraron, pues tiene mucho que ver con obras de Odilon Redon, con obras de Gauguin, etc. Se preguntarán ustedes por qué hago tantas citas historiográficas, ¿verdad? Es porque un conocido amigo, del cual sentí siempre muchísimo aprecio, y que tuvo mucho que ver con los amigos del Reina Sofía y con los amigos del Museo del Prado, me decía siempre, me encanta leerte, me encanta oírte, pero creo que te lo inventas. Entonces yo le decía, mira Paco, no me invento nada. Me encanta, ¿no?, tu afecto y tu consideración, pero ahí está. Lo único que hace falta es bibliografía, bibliografía y bibliografía. Y por lo tanto, creo que esta cita, cuando yo digo Phoebe Poole y Anthony Bland, ya lo decían, porque claro, para que vean que todo se hace sobre la investigación de otros. Pues bien, creo que en este momento, y a pesar de que esta obra de Picasso tiene muchas referencias, surge un nuevo Picasso, un Picasso que ya no es el Picasso rosa, que ya no es el Picasso azul, que tampoco va a ser el Picasso de las señoritas de Aviñón, que es un punto que en la primavera de 1906 Picasso no sabe que va a llegar ahí y que por lo tanto no lo tiene en mente. Hay una proyección, ¿verdad?, ontológica sobre esto, ontológica sobre esto, que no debería ser, y que sin embargo vemos que en todas estas obras que realiza Picasso, tanto en París como en Gossel, como de nuevo en París, hay siempre una cita encubierta de algo. En este caso no solo de los relieves griegos, del Partenón y de otras figuras que podrían conocer. En este caso en concreto, pues algo que está en el Museo del Louvre, que es Troilo llevando un caballo al abrevadero. Es una de las cerámicas estrellas del Museo del Louvre que Picasso seguramente conocía. Recuerden los textos de Flamenc diciendo, me he encontrado de nuevo a Picasso en el Museo del Louvre, en las salas de arte antiguo, corriendo como un loco, mirando como un loco a ver en qué se podía inspirar o qué le llamaba la atención. Y esto es mucho antes de la famosa visita al Trocadero en el año 7, ¿verdad? Cuando se habla también de la relación de Picasso con Madrid, piensen que el arte ibérico, sobre todo el de Cerro de los Santos, estaba expuesto en Madrid, en el Museo Arqueológico, y que Azorín, un amigo de Picasso con el que Picasso hizo la revista Arte Joven, hablaba en sus novelas de las figuras del Cerro de los Santos. Por lo tanto, la relación de Picasso con el arte ibérico es muy anterior a que se expusiera en el Museo del Louvre y a todos los sucesos, y ocurrió en Madrid. Pero no me quiero desviar a hablar de la relación entre Picasso y Madrid, ¿verdad?, sino que quiero volver a este tema. Como saben ustedes, Troilos es un personaje de la Guerra de Troya, es uno de los hijos de Príamo, y sobre Troilos se cuentan, bueno, de las versiones, cada vez que tenemos una historia mitológica con la que relacionar a Picasso, el problema está que las variaciones sobre los temas mitológicos son tan grandes en los propios relatos mitológicos que a veces uno tiene que elegir con qué historia se queda. En el caso de Troilos a mí me llama algo la atención porque lo quiero decir, porque creo que en Picasso normalmente tampoco se habla de esto y que es conveniente irlo sacando, irlo planteando. De nuevo Robert Rosenblum y un amigo de Estrella y mío, Robert Lubar, se han atrevido muy tempranamente a hablar de este tipo de cosas y creo que es una línea por la que hay que seguir. Saben ustedes que cuando Aquiles, saben que Troilos tenía que llevar efectivamente los caballos al abrevadero y cuando Aquiles pues decide entrar en la guerra de Troya, ve a Troilo con su hermana y decide perseguirlo para matarlo.
les da alcance cuando lleva el caballo, y cuando Aquiles ve a Troilo, siente que es tal la belleza de Troilo que no puede hacer nada y lo deja escapar. Estas historias normalmente se suprimen, pero están en las Metamorfosis de Ovidio y están, ¿verdad?, al alcance de quien las quiera saber, ¿eh? Y por lo tanto creo que deben ser tenidas en cuenta. De todas formas, Aquiles sabe que no puede dejar la cuestión ahí, lo persigue hasta el templo de Apolo, y cuando llega al templo de Apolo, pues no solo lo mata, sino que lo descuartiza. La relación entre los disjecta membra, los miembros fragmentados, y la pérdida de conciencia del sujeto en la teoría lacaniana es lo máximo de la teoría del espejo, es decir, es la plasmación máxima. Es decir, la angustia se expresa en nosotros, en nuestros miembros separados, y por lo tanto, por esto Aquiles siente que no va a acabar con Troilo hasta que lo desmembra, ¿eh? Y lo hace pedazos, podríamos decir, como se dice en la expresión normal. ¿Subyace esta relación en la obra de Picasso? Pues probablemente sí. Lo que pasa es que la política, la economía política de las imágenes en Picasso, y utilizo el término economía política en un sentido literal, quiero decir que es algo que tiene una economía, unas leyes internas, y creo que es algo que está pensado políticamente, está pensado para actuar sobre el conjunto de los otros, no para el propio sujeto, hace que en Picasso, como pasaría con la polifonía de Bakhtin, nunca una referencia sea única. Picasso normalmente recurre a la mitología, no solo a través de la paráfrasis, sino sumando referencias. Y creo que tenía muy a mano en el Museo del Louvre esta obra de Andrea Mantegna, El Parnaso, como para que no veamos hoy una cierta relación entre la representación de Mercurio con un caballo alado, con Pegaso, ¿verdad? Pegaso que seguirá existiendo en la obra de Picasso hasta Guernica como referente, ¿verdad? Y lo que el muchacho que lleva el caballo al abrevadero plantea. A partir de aquí, en muchas de las obras de Picasso de 1906, en su camino hacia su primera definición del arte moderno, vemos esta misma secuencia de plantear una referencia a la fundación del arte moderno y un nuevo sistema figurativo y una nueva relación entre fondo y figura y un nuevo sistema iconográfico que tiene que ver con el hecho en sí mismo de la representación, pero con una alusión en un determinado plano a algún tema mitológico. En este caso, la toilette que representa Picasso desde París, en París ya en 1906, pero luego en Gossul se hace un tema recurrente en una figura en un interior, evidentemente está relacionada con la toilette de Venus. A veces estas referencias son más encubiertas. Por ejemplo, cuando Picasso, en esta figura que deposita agua sobre un cántaro, que es una figura desnuda, bastante púdica, y lo digo esto porque siempre se ve que Picasso utiliza el desnudo desde la función escópica, es decir, desde la plasmación del deseo y del deseo de apoderarse de la figura femenina en cuanto a carnalidad, corporalidad, tal como se expresa en las relaciones, por otra parte, consagradas en la historiografía y en el propio Fraunhofer, que antes ha hablado de Estrella, ¿verdad? Cuando el joven Poussin le tiene que dar a su novia como modelo, sabe que darle a Fraunhofer, a su novia como modelo, es que Fraunhofer en alguna medida la posea, ¿verdad? Pues a partir de ahí, pues diríamos, en el mundo decimonónico del siglo XIX y a principios del siglo XX, la relación entre el artista y la modelo está cifrada por este hecho de la posesión, en definitiva. Sin embargo, como ven, esta figura es sumamente púdica, ya tiene en su rostro máscara elementos del arte ibérico que se suponía que no podían tener. Hay una relación entre fondo y figura que es bastante interesante, puesto que es la relación entre vacío y plenitud. Un vacío que, como ven, es propiamente pictórico y del que Picasso hace emerger la figura. ¿Ya llevo 50 minutos? Pues no veas, madre mía. Y que, por lo tanto, diríamos, tiene esta relación, esta idea fundacional de algo que quiere ser originario. Sin embargo, es una relación, como ven, con la diosa Hebe, y la diosa Hebe es la diosa de la juventud, y todo lo que Picasso procura pintar en este momento de la fundación de la modernidad está relacionado directamente con el mito de una nueva edad de oro, de una nueva edad juvenil en la cual va a poder haber una cierta refundación.
Del mismo modo, cuando contemplamos un cuadro como el Harén, al que Picasso no le puso el título, como bien ya saben, pero que bueno, se puede asimilar probablemente a esta situación interior, en realidad esto es una obra en la que Picasso plantea una especie es una broma con Apollinaire sobre algo imaginario de Apollinaire, ¿verdad? Que sueña con un interior, ¿verdad? Picasso está relacionando las figuras que se peinan, que pensamos siempre son figuras relacionadas con la observación escópica de Fernand, con las Venus Anadiomenes, en este caso de Tiziano, y de otras representaciones, pero como siempre el texto de Picasso es polisémico, al mismo tiempo que en estas figuras alude a las Venus Anadiomenes, puede estar representando, ¿verdad?, también a Júpiter siendo amamantado por la cabra amaltea en un texto que nunca es único y que siempre es plural. Y ocurre lo mismo para las figuras masculinas de este momento. Diríamos, cuando Picasso pinta a estos adolescentes, que a mi juicio suponen el triunfo del Greco sobre cualquier eco clásico en la obra de Picasso, al mismo tiempo está aludiendo al hermafrodita Mazarino del Louvre, con lo que comporta no solo de alusión a una figura mitológica, sino al mismo tiempo a los desplazamientos de género en función de lo masculino y lo femenino. Visto todo lo cual, no es ninguna novedad, porque además Francis Francina y otros autores ya lo han publicado, la presencia de las figuras anadiomenes como fondo de las obras de la señorita de Aviñón, e incluso alguna referencia al juicio de París como referente de algunas de las poses de las figuras que Picasso está ejecutando. Por lo tanto, vemos con sorpresa que en la fundación del arte moderno por parte de Picasso hay una relación siempre subyacente con la mitología y que esta relación es contradictoria. O se es moderno o se es mitológico, pero no se puede ser ambas cosas al mismo tiempo. A partir de aquí, creo que habría que estudiar bien todo lo que tiene que ver en Picasso con la idea del hazlo nuevo o el make it over en respuesta, ¿verdad?, a la famosa frase de Rapin, lo que es la disociación del sujeto. Pero en alguna medida me gustaría lanzar una teoría de apoyo sobre esta contradicción en Picasso y cómo poder esclarecerla. Para poder esclarecerla uno no puede recurrir a una epistemología tradicional, sino tiene que inventar criterios epistemológicos que ayuden, ¿verdad?, a la resolución del asunto. Creo que la relación entre Picasso, el arte moderno y la mitología, estamos ante una triangulación narcisista. Como saben, y si se han enamorado ustedes alguna vez de un narcisista o de una narcisista, esta es la clave del destrozo que causan en nuestros corazones, el narcisista siempre triangula las relaciones. Te dice que te quiere a ti, pero al mismo tiempo quiere a otro o a otra. Y es en esa competencia donde basa verdaderamente su triunfo. ¿Qué es lo que se da entonces en esta triangulación narcisista de una relación imposible con seres disímiles en el medio de la relación que cree el fuego que hace arder la relación de una manera absoluta? Los celos. Las dos partes implicadas de la triangulación sienten celos la una de la otra, lógicamente. Y por lo tanto creo que si siguiéramos lo trazado por Freud en 1921 sobre los celos y su definición, podríamos llegar a algunas conclusiones sobre el uso de la mitología en Picasso. Ya no tenemos tiempo, me están avisando de ello, pero recuerdo que esta inspiración para analizar la mitología en Picasso me vino hace mucho tiempo en una conferencia de Guy Briol en la escuela del campo freudiano en Granada. No era en Málaga, era en Granada, pero en fin, Guy Briol también ha ido mucho por Málaga, en la que precisamente hablaba de este tema. Y lo hablaba, y me voy a permitir estar 5 minutos más para llegar aquí en estos términos. Amor, deseo y celos, he aquí un trillo que no es sin recordarnos que en una relación a dos siempre hay tres. Más concretamente, es el fantasma de ser tres que se hace presente. Es el fantasma de ser tres. Picasso, modernidad, mitología. Que dos personas se encuentran, se amen o se desean puede ocurrir. Pero esto no garantiza nada, como lo decías muy bien, ni ahora ni después. Nunca sabemos lo que puede pasar en el amor. Y esta incertidumbre está en el corazón de los celos que pueden ir desde... Yo sí sé qué pasó. Picasso abandonó la mitología.
para integrarse al cubismo. Y aún así la mitología en el cubismo sigue estando en alguna medida. Pero bueno, seguimos con la cita. De un sentimiento vago de duda que entristece temporalmente los amantes, a una tortura devastadora cuando la certeza invade el pensamiento en todo momento. A continuación, Guibriol va a citar a Julia Kristeva. Me interesaba mucho esta cita de Julia Kristeva, porque como saben ustedes, los principales libros de Judith Butler, que son los que están ahora de moda epistemológicamente en nuestro campo, consisten en una crítica a Julia Kristeva. Y Julia Kristeva nunca ha dado respuesta a esas críticas de Judith Butler. Pero creo que merecería la pena retomar las tesis de una y las de otra y confrontarlas para diríamos, estar en ese punto. El caso de Julia Kristeva es, en fin, singular porque Briol va a decir, Julia Kristeva, que es la mujer de Philippe Soyer, caramba, ¿no? Ahí se ve el fondo machista y patriarcalista que tiene toda la escuela psicoanalítica, ¿no? En considerar que Julia Kristeva, que es objeto de reconsideración por las principales teorías contemporáneas en torno al género, ¿verdad?, es la mujer de, ¿no? Pero bueno, y sigue hablando del asunto hasta que en otro momento recurre para hablar de esto a Freud. Lacan, traductor de Freud. Lacan, traductor de Freud. De la Revue Française de Psychanalyse. Lacan se preocupa por traducir directamente este texto de Freud y ya tengo que ir deprisa porque me queda poco para poder terminar. Si me dan 5 minutillos más, yo lo agradezco. Al final, la conclusión es que de unos a otros se dicen que existen los celos concurrentes, los celos proyectados y los celos delirantes. A partir de ahí, yo les quiero proponer que en la obra de Picasso existe la mitología concurrente, la mitología proyectada y la mitología delirante. La mitología concurrente, ¿cuál sería? Sería la mitología cuando aparece citada como tal mitología, de tal manera que los celos concurrentes son los celos normales que sentimos en algún momento. Pero claro, esta mitología concurrente en Picasso siempre es, ¿verdad?, llevada a un plano del relato en el que la polifonía bachtiana esté y en el que dentro del propio relato haya otros relatos que clamen por tener la voz. Es decir, el Minotauro no solo realiza escenas como si fuera el escultor, sino que es observado desde fuera por una figura barbada, que ya sabemos que es el padre, y ya sabemos que es el dios Zeus, el propio padre de Picasso que observa. Es decir, los excesos del Minotauro tienen que ver con la relación con la patriarcalidad. También Picasso hace deslizamiento del sentido cuando relaciona la muerte de Orfeo con la relación compleja en él en torno a un caballo, o cuando con otras figuras cita a la mitología, por ejemplo, cuando en el 14 Juillet de Romain Rolland realiza este telón en el que, diríamos, un águila, que tiene que ver con el águila como símbolo fascista, destroza a un minotauro vestido de arlequín, que son los dos grandes símbolos del propio Picasso. La mitología proyectada, pues en realidad es la que estamos hablando. La mitología proyectada es cuando los celos proyectados son cuando una persona tiene una pareja y esta pareja a su vez se relaciona con una tercera persona y la persona A siente celos de la persona C, aunque no tiene razones para saber por qué, diríamos, esos celos existen. Hay una comparación ahí entre ambos y por lo tanto es una mitología que está encubierta y que está planteada desde mecanismos que, como eran en este caso, y lo habíamos visto antes, el mecanismo de la paráfrasis. Pero fíjense que estos mecanismos de la paráfrasis en Picasso son tan importantes que se reiteran enormemente y que incluso cuando Picasso tiene que realizar el telón del sombrero de 3 picos en Londres en un tiempo récord, recurre a que la figura central de la composición sea la de las 3 gracias. Pero fíjense con lo que les he dicho antes con respecto a la relación entre la cultura popular y la mitología en Picasso. El telón del sombrero de 3 picos, por una parte, alude nada más y nada menos que a la pintura costumbrista, a este cuadro famoso de Jiménez Aranda que está en la colección de Carmen Thyssen en Málaga. ¿Cómo podríamos pensar en un Picasso que alude a la pintura costumbrista? Y sin embargo lo está haciendo. Y al mismo tiempo que alude a la pintura costumbrista, alude al mito de las 3 gracias, con la variante de que el niño del cuadro, aquí intervendría también, diríamos, el planteamiento de por qué Picasso sustituye a París por un niño que está queriendo referenciar, lo que ofrece es una granada y no una manzana.
A partir de aquí, la mitología proyectada podría estar en muchas otras obras, como en la famosa Flauta de Pan, que Picasso quizás cita en un cuadro, a través de un cuadro de Perugino en el Louvre, o a través de la Vanidad de Venus, que el Picasso cita para sí mismo. Y la mitología delirante sería la más compleja, porque Freud le dedica mucho tiempo a los celos delirantes. Los celos delirantes son los que implican una visión paranoica por parte de la persona celosa. Es decir, no es que esta persona intuya que está siendo objeto de un engaño para justificar sus celos, es que se lo está inventando de una manera paranoica y disfruta en su invención paranoica. Y Freud en esto llega muy lejos. Dice que, por ejemplo, en el caso de un individuo heterosexual que tenga una pareja en una mujer heterosexual y esta mujer heterosexual tenga una relación con otro individuo tercero, si el individuo primero siente celos delirantes del tercero, es porque en realidad de quien está enamorado no es de su pareja femenina, sino del supuesto amante de su pareja. Este planteamiento de Freud me parece que es bueno, de una lejanía que nos llevaría a tener que meditar mucho, ¿verdad? Pero que, sin embargo, se ha suprimido y ya nadie se habla de él. Sin embargo, en el caso de los celos delirantes hay que creerlos desde el punto de vista de la paranoia, y me estoy acordando de la paranoia crítica en estos momentos. Celos delirantes son cuando decimos que esta figura de la danza es una ménade. No tenemos ningún fundamento para hacerlo. Simplemente desde nuestra propia cultura la identificamos con las ménades y con lo que todo significa. Bueno, ya saben ustedes que la crítica psicoanalista en Freud consiste en eso. Freud nos dijo que estaba hablando de una estructura de parentesco, pero en realidad estaba proyectándose delirantemente en Edipo. Y a partir de ahí nos hizo creer que el complejo de Edipo era algo que existía por una proyección delirante de su propio pensamiento, ¿verdad? Pues en alguna medida la mitología delirante sería de este calibre, o pensar que el perfil en sombra que Picasso atribuyó a Pichot en la danza sigue siendo una cita de las Tres Gracias. O sobre todo, como en este cuadro, en el que Picasso expresa, ¿verdad?, algo que me gustaría, y ya termino con esto en un minuto, comentar para cambiar un poco la imagen de análisis de Picasso. La mayor parte de los tratadistas de Picasso sobre esta obra de 1929, en la que una figura femenina con una lengua hiriente como una daga, con unos dientes amenazantes, de los ojos desorbitados y el pelo de punta, se proyecta sobre una sombra que parece el perfil del propio Picasso, todo el mundo dice, ¿verdad?, es esta figura femenina, es Olga o es una de las mujeres de Picasso que proyectan sobre él su ira, etcétera, y trasladan todo al terreno de la vida privada de Picasso. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que podría ser la mitología delirante, ¿por qué no relacionar, dentro de la invención paranoica que nos sucede, esta obra de Picasso con algunas obras de los que podrían ser su antinomia estética, pero que sin embargo están en su mismo campo psicológico y cultural, como sería una obra de Bouguereau? En el caso en el que Orestes es perseguido por las erinias, ¿podríamos identificar la figura amenazante con una erinia y la figura del rostro en sombra con el pánico del propio Orestes ante esta persecución? Fíjense, si aceptaran ustedes la interpretación delirante de esta obra y que estamos dentro del marco de la mitología delirante, pasaríamos de interpretar la obra desde la misoginia habitual con la que se interpreta la obra de Picasso a pensar que Picasso está representando en este tipo de composiciones la culpa, que se siente culpable como el propio Orestes se sentía. Para ello, me gustaría hacerle un juego ya final de imágenes en las que no decir nada, pero que intenten ustedes identificar una figura con otra.
Evidentemente, la mitología delirante necesita de la propia cultura del espectador, de su acercamiento a lo mitológico y de la facilidad de establecer un puente de relación que evite censuras de carácter lógico o doxas de planteamiento en torno a las imágenes y su significado. En ese sentido, al hablar de Picasso y lo mitológico, la evocación de Roland Barthes o de Dorfles o de Carlo Ginzburg en torno a la noción de mito, pues es casi imprescindible. Pero me gustaría quizás plantearlo de otra manera y sin una reflexión teórica que quiera ir muy en lo profundo del asunto ni en una discusión historiográfica sobre el tema, sino en una especie de revelación cognoscitiva, plantear una dialéctica entre mitos y logos, de tal manera que donde el logos fracasa, acude el mitos. Es decir, donde las palabras no pueden explicar lo que sucede, la explicación acaba siendo mitológica. Acaba siendo propia de un mundo que no tiene un lugar determinado, ni existe en un tiempo determinado, y en los que las leyes de la ética y la moral funcionan de una manera aleatoria. En ese sentido, y cuando tengamos tiempo lo podemos hacer, o alguno de ustedes lo puede trabajar, creo que sería bueno saber por qué Picasso identificó la aparición del Minotauro en su obra con el collage. ¿Por qué nos lanzó este mensaje de que Minotauro y collage significaban para él dos principios que tenían que ser relacionados? Y luego pensar que la figura monstruosa, la figura petrificada y el Minotauro son estrictamente coetáneos en la obra de Picasso. Quizás entonces llegaríamos a la conclusión de que estos personajes que representa Picasso en 1932 no son ninguna persona en concreto, son simplemente seres mitológicos, de una mitología personal de Picasso, que quiere hablar de lo que le preocupa, el miedo, el deseo, lo reverencial, y que no tiene palabras para expresarlo, sino es a través de la creación de un personaje mítico que la crítica puede identificar con esta persona o con esta otra persona, pero que sin embargo es un personaje que solo existe en el terreno sin tiempo de la propia pintura de Picasso y que quiere expresar aquello que es trascendente o va más allá de lo que el tiempo lógico, la historia lógica, el conocimiento lógico es capaz de expresar. En ese sentido, me llama la atención de que el mismo día que Picasso redactó su texto sobre sus orígenes mitológicos, unidos a sus orígenes percheleros, realizara este dibujo, en la cual pues, tres figuras femeninas asisten a otra que parece desmayada en la playa. En la playa, en una playa rocosa que tiene dos elementos rocosos a ambos lados, esto me recuerda mucho a las columnas de Hércules, y que ocurre ante una caseta. Siempre se habla de Dinard, siempre se habla de Cannes. Caramba, yo desde pequeño me he bañado en Málaga en una playa que se llama Los Baños del Carmen, o se llamaba así, en la que había casetas y en las que las rocas se disponían de esta misma manera. Pero en fin, supongo que esta no es una referencia que puede existir. Y me llama la atención que la figura de la que Picasso, como pueden ver, explicita el triángulo de Venus como nunca en la historia de la pintura se hace, que pudiera ser alguien que está dando a luz o que simplemente tiene un desmayo iniciático, mira con un ojo primitivo fijamente al espectador. El 9 de agosto del año 35 Picasso había escrito: mientras el cucú canta y el Milano no deja de pasar la llave de su ojo malagueño hasta lo alto de la punta del cuerno que lleva en equilibrio al sol, ¿dónde? Donde se fríen los boquerones. Muchas gracias.